el capítulo 3, Hechos 3. Todos los que han venido ahí con su espada lo encuentran rápidamente. Los que no, lo podemos ver en pantalla, también a través, los que nos siguen a transmisión en sus pantallas. Ahí es la nueva versión internacional. Esta vez voy a leer la Reina y Valera. Hechos 3. ¿Lo tenemos? Bien. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que midiese limosnas de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocía que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. El Señor bendiga y nos dirija durante esta mañana. Voy a invitar al pastor Elmer, que por favor pase. Tenemos hoy día un pastor invitado también, y pastor Elmer conoce más ampliamente su ministerio. Hermanos, una vez más, buenos días. Es una alegría dirigirme a ustedes. Tenemos al pastor, estaba comentando con Jaime, el pastor, misionero, profesor, director de un seminario, y quiero invitar al pastor David entonces a venir aquí adelante para que pueda compartir con nosotros la palabra del Señor. Hermanos, muy buenos días con todos. Es una alegría estar con ustedes en esta mañana, y gracias por la invitación para estar con ustedes compartiendo en esta mañana. Si tienen una Biblia, quisiera pedirles que la pueden buscar otra vez este pasaje, si no lo han perdido. Si lo han perdido, y vamos a estar estudiando Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10, la sanación del cojo. Vamos a orar brevemente. Padre amado, pedimos que podamos estar atentos a tu palabra esta mañana, que tú puedas hablarnos con claridad, que podamos comprender lo que tienes para nosotros en esta mañana. Pedimos que puedas obrar en corazones por medio de tu Espíritu Santo, y te lo pedimos todo en nombre precioso de Jesucristo. Amén. En los primeros capítulos de Hechos, hemos visto el nacimiento de la iglesia. En el día de Pentecostés, Jesucristo derrama poderosamente el Espíritu Santo sobre la iglesia para que experimente su presencia permanente y reciba poder para ser testigos de Él a las naciones. Milagrosamente, los 120 discípulos comienzan a hablar de las maravillas de Dios en los idiomas de los judíos y proselitos que habían venido de todo el imperio romano.
Pedro aprovecha la ocasión para predicar acerca de Jesucristo como explicación de lo sucedido. Los últimos días han llegado, tal como fueron profetizados en el Antiguo Testamento. Jesucristo ha inaugurado su reino mesiánico y el Espíritu Santo ha sido derramado tal como lo prometen las Escrituras. Y la respuesta de los oyentes es inmediata. 3,000 personas responden al mensaje. Son convertidas, son bautizadas y son añadidas a la iglesia. Y en los días y semanas siguientes vemos a la iglesia perseverando en la doctrina de los apóstoles, teniendo comunión unos con otros, comiendo juntos con alegría, orando y alabando a Dios y participando de la cena del Señor en sus casas. Y si había alguna necesidad entre ellos, los demás compartían lo que tenían. Y si no era suficiente, vendían sus propiedades y sus bienes para ayudar a los necesitados. Y la iglesia crecía y crecía cada día. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, dice capítulo 2, versículo 43. Y en el pasaje de hoy encontramos el primer relato de una de esas maravillas y señales realizadas por los apóstoles. Veremos la sanidad de un cojo por medio del apóstol Pedro. Y espero que podamos comprender la relevancia de lo que sucedió entonces para nosotros hoy. El bosquejo del sermón es el siguiente. Primer punto, un cojo pide limosna. Un cojo pide limosna, versículos 1 al 3. Segundo punto, una respuesta inesperada, versículos 4 al 6. Tercer punto, una poderosa señal, versículos 7 y 8. Y cuarto punto, la respuesta del pueblo, versículos 9 y 10. Veamos el primer punto, un cojo pide limosna, versículos 1 al 3. En el capítulo anterior, Hechos 2, 46, se nos dice que los primeros cristianos judíos en Jerusalén persistían en la práctica judía de subir al templo cada día. ¿Por qué lo hacían? Porque era el lugar apropiado para reunirse a orar y adorar a Dios juntos. Así que una tarde, alrededor de las 3 p.m., como acostumbraban a hacerlo, los apóstoles Pedro y Juan suben al templo. Versículo 1. Podrían ir a cualquier hora, pero hay 2 horarios principales para la oración en el templo: la hora tercera y la hora novena. Es decir, las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Estas son las horas en que se ofrecen los 2 sacrificios diarios: un cordero de un año cada mañana y otro cada tarde, según la ley de Moisés, Éxodo 29, Números 28. Y fue durante ese horario de oración de la tarde cuando el profeta Daniel estaba orando, y en respuesta a su oración se le apareció el ángel Gabriel, revelándole la extraordinaria visión apocalíptica de las 70 semanas, ahí en Daniel capítulo 9. También fue esa misma hora de oración cuando Cornelio, en Hechos 10:3, estaba orando cuando se le apareció un ángel y le dijo que enviara a Jope a llamar a Pedro, lo cual llevaría a la conversión de su familia y marcaría el inicio de la evangelización de los gentiles. Algo similar vemos en el Evangelio de Lucas, en la parábola que comienza así: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Así que Pedro y Juan suben al templo a orar, y suben literalmente porque el templo está en el lugar más elevado de la ciudad. Pero hay otro que también sube al templo cada día: un hombre cojo de nacimiento, versículo 2.
En el original dice literalmente desde el vientre de su madre. Nunca ha podido caminar, nunca ha podido correr, nunca ha podido saltar. No es paralítico, sino que está lisiado de los pies y de los tobillos, según el versículo 7. Y como no puede caminar, tiene que ser llevado por otros, probablemente amigos o familiares. Sin embargo, no entra al templo porque le está prohibido hacerlo, no por la ley de Moisés, sino por las autoridades religiosas del día. Qué triste. Este hombre que según Hechos 4:22 tiene más de 40 años, jamás ha podido entrar al templo para orar y adorar a Dios junto con su familia, sus amigos y sus compatriotas. Lo más cerca que ha podido llegar es hasta la puerta del templo. Pero no está ahí para orar, sino para pedir limosna a los que entran al templo. Este pobre hombre no puede trabajar, así que depende completamente de la compasión de sus hermanos judíos. Nosotros conocemos bien esta realidad. Basta con pasar por una iglesia católica de la ciudad para ver a mendigos pidiendo una moneda a los feligreses, tal como ha ocurrido por sí. Todos los días lo colocaban junto a la puerta del templo llamada La Hermosa. Esta puerta es diferente a todas las demás puertas del templo y verdaderamente impresionante y hermosa. Mide unos 22 metros de altura, como un edificio de 7 pisos. Y está exquisitamente hecha con bronce traído de Corinto. Según el historiador Josefo, fue un regalo de un judío alejandrino llamado Nicanor, y razón por la cual también se le conocía como la puerta de Nicanor. Así que ahí está este hombre. Y dar limosna era uno de los pilares del judaísmo, una responsabilidad de los judíos que tomaban muy en serio, como una expresión de compasión que honraba a Dios. Hay muchas referencias a la importancia de las limosnas en la literatura judía intertestamentaria, especialmente en el libro de Tobit, pero también en Eclesiastés. Y además Jesús mismo enseña que se debía dar limosna. Lucas 11, Lucas 12, Mateo 6. Una discípula cristiana muy querida llamada Tabita abundaba en buenas obras y en limosnas. ¿Qué hacía? Dice Hechos 9:36. Cornelio, a quien mencionamos antes, no solo oraba en los horarios establecidos del judaísmo, sino que también, dice Hechos 10:2, hacía muchas limosnas al pueblo. Estas limosnas habían subido para memoria delante de Dios y habían sido recordadas delante de Dios, dice el autor de Hechos. Incluso el apóstol Pablo, ya siendo cristiano, sube a Jerusalén para hacer limosnas a su nación. Hechos 24:17. Así que cuando el cojo ve a Pedro y a Juan que van a entrar al templo, le ruega que le den limosna. Versículo 3. Sin duda pensaría él, estos hombres religiosos, compasivos, discípulos de Cristo, le daré una moneda a este pobre hombre. Pero hoy no sería un día como cualquier otro. Hoy sucede algo totalmente diferente. El hombre recibe una respuesta inesperada. Versículos 4-6. Pedro, el portavoz de los apóstoles en los primeros días de la iglesia, fija su mirada en él y le dice, míranos, míranos. El hombre levanta la vista y los mira atentamente esperando recibir algo de ellos. Versículo 5, es decir, alguna moneda para poder comprar comida o para cubrir algún otro gasto necesario. Pero Pedro no responde como el hombre espera.
Primero le dan malas noticias. No tengo plata ni oro, versículo 6. Aunque entre los primeros cristianos no hay necesitados, porque todos tienen las cosas en común y venden sus propiedades, sus bienes y los reparten según la necesidad de cada uno. Los apóstoles viven vidas sencillas y modestas. Sin embargo, antes que el hombre se desanime y vuelva su mirada buscando otra fuente de limosna, Pedro añade unas palabras que se volverán memorables. Pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Versículo 6. Pedro le da algo muchísimo mejor que unas monedas. Le devuelve la salud, aun si Pedro y Juan tuvieran dinero para darle. El día siguiente, a la misma hora, el hombre estaría nuevamente ahí, pidiendo para poder comer. Pero ahora todo cambia. Ahora puede caminar, ahora puede trabajar, ahora ya no tiene que mendigar. Y ahora incluso podrá entrar al templo para orar y adorar a Dios. Ahora comienza verdaderamente a vivir. Pero surge una pregunta. ¿Cómo es posible que Pedro sane milagrosamente a un hombre que ha vivido con esta condición durante más de 40 años? ¿Quién es Pedro para realizar un milagro así? La respuesta la encontramos en el versículo 6. Pedro no sana al hombre en su propio nombre, sino en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Es decir, lo sana por la autoridad y el poder de Jesucristo. Como Pedro mismo dirá en su sermón después de la sanidad, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este versículo. No es Pedro quien lo sana, es Jesucristo mismo. Los apóstoles son simplemente instrumentos en sus manos. Pedro está replicando el tipo de milagro que Jesús realizó durante su ministerio terrenal, pero lo hace como alguien que transmite lo que solo Jesús tiene la autoridad y el poder de hacer. Durante su ministerio, Jesús sanó frecuentemente a los cojos. Mateo 11, Mateo 15, Mateo 21, Marcos 9, Lucas 7, 14, Juan 5. Ahora vemos a Pedro sanar a este cojo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El poder por el cual Jesús sanaba durante su ministerio público sigue presente y activo. Ya no se ejerce de manera directa como cuando Jesús caminaba por Galilea y Judea, sino ahora por medio de los discípulos. Jesucristo, el Hijo de Dios, no solo murió para pagar por los pecados de su pueblo, sino que también resucitó y ascendió al cielo y ahora está sentado a la diestra del Padre reinando. Y como prueba de ello, continúa obrando con poder, incluso realizando milagros por medio de sus discípulos, como Pedro. Ahora veamos el milagro en sí, que es una poderosa señal en los versículos 7 y 8. Dice versículos 7 y 8, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo. Pedro tomó al cojo de la mano derecha para levantarlo de la misma manera como Jesús hace después de sanar a la suegra de Pedro y al muchacho endemoniado en los evangelios. Y el hombre queda sanado completa y instantáneamente. Él nunca ha caminado en toda su vida, pero ahora no se levanta poco a poco, sino que se pone en pie de un salto, versículo 8. ¿Qué hace después de
el que antes era cojo, entró al templo con Pedro y Juan, andando y saltando y alabando a Dios. Versículo 8. Por primera vez en su vida puede entrar al templo y lo hace alabando a Dios, reconociendo que ha sido Dios quien lo sanó en el nombre de Jesucristo por medio de uno de sus apóstoles. Pero no solo entra caminando, sino saltando. Qué indecoroso, podría pensar alguien, pero claro que no. Si el rey David no pudo dejar de danzar con el arca del pacto que llevaba a Jerusalén, a pesar de las miradas de reproche de su esposa, ¿cuánto más este hombre puede saltar para la gloria de Dios con los pies que él mismo acaba de sanar? Qué gozo tan grande, sin duda el día más feliz de su vida. Años antes, Juan el Bautista fue encarcelado por Herodes y desde la prisión envió a 2 de sus discípulos a Jesús para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? Pues esperaremos ahora. Tenía dudas. Y Jesús le responde en Mateo 11, versículos 4 y 5, y de hacer saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Jesús le está recordando a Juan la profecía de Isaías sobre las bendiciones que acompañarían la llegada del Mesías y el nuevo orden que establecería. Dice Isaías 35, 5 y 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo. Esa misma palabra, saltará. La misma palabra en la traducción al griego del Antiguo Testamento, lo que tenemos en Hechos capítulo 3. Una vez más, la profecía se está cumpliendo. Jesús, el rey mesiánico, quien ahora reina desde el cielo y un día reinará en la nueva creación para toda la eternidad, cuando no habrá ni cojos, ni ciegos, ni sordos, ni mudos. Hace saltar a los cojos como señal de que el reino mesiánico ya llegó, aunque todavía falta su culminación, consumación. En su sermón del día de Pentecostés, Pedro recuerda a los oyentes las señales que Jesús de Nazaret hizo entre ellos. Luego leemos en Hechos capítulo 2, versículo 43, que muchas señales eran hechas por los medios de los apóstoles, como escuchamos en la introducción. Y aquí tenemos una de ellas. Una señal no es solo un milagro, también señala algo, apunta a una verdad espiritual. Sin duda, estas señales apuntan a Cristo como el verdadero Hijo de Dios, enviado al mundo, ante quien todos deben arrepentirse y creer, convirtiéndose para que sus pecados sean borrados. Capítulo 3, versículo 19. Pero además cada señal, cada milagro, cada señal es como una parábola viva que nos enseña algo acerca de las bendiciones que vienen por medio de Jesús. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, la primera señal que Jesús realizó fue en las bodas de Caná, donde convirtió el agua en el mejor de los vinos. Ese milagro parece simbolizar la alegría y la bendición y el gozo que llega por medio de él. Entonces surge la pregunta, ¿cuál es la enseñanza espiritual de esta sanidad en Hechos capítulo 3? Aquí vemos a un hombre que desde su nacimiento está imposibilitado por las autoridades de acercarse a Dios. Ni él ni nadie puede hacer nada para remediar la situación. Vive una vida de mera existencia, recibiendo las migajas
del mundo hasta que Dios interviene poderoso e instantáneamente. Entonces recibe una nueva vida. Ahora puede entrar en la presencia de Dios y experimenta un gozo en el Señor que es incontenible y evidente para todos. Todo eso es una imagen de nuestro estado espiritual. Nacemos alejados de Dios a causa del pecado. En pecado me concibió mi madre, dice el salmista. Y sin poder hacer nada por nosotros mismos para cambiar esa realidad. Ni las buenas obras, ni la religiosidad, ni una vida moral puede acercarnos a Dios. Vivimos vidas de mera existencia, sin la dimensión espiritual para la cual fuimos criados. Y tratamos de llenar ese vacío con lo que el mundo ofrece. Entretenimiento, distracciones, alegrías pasajeras y superficiales. Pero entonces un día, todo cambia. Tenemos un encuentro poderoso con Jesucristo. Él sana nuestra alma, perdona nuestros pecados y nos reconcilia con Dios. Conocemos al Dios Trino. Recibimos vida espiritual, una vida plena, llena de vitalidad y de una relación real con Dios. Y nuestro gozo en el Señor se vuelve también incontenible y evidente para todos. Es lo que sucede cuando una persona conoce verdaderamente a Jesucristo. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Pedro dice a quienes presencian esta señal milagrosa: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Versículo 19. Es lo que ofrece el Evangelio. Tiempos de refrigerio, descanso y renovación para el alma cansada. Si reconoces tu condición, te arrepientes de tus pecados y reconoces a Jesucristo como Señor que murió en la cruz para perdonar a pecadores, entonces tú también podrás salir de aquí esta mañana andando y saltando y alabando a Él. Ahora veamos la respuesta del pueblo, versículos 9 y 10. Dice el versículo 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y bien podríamos añadir, y saltar, algo que sin duda llamó la atención de todos. El versículo 10 dice que todos le reconocen que es el mismo hombre que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, todos los días. ¿Cómo reaccionan? Lucas dice que se llenan de asombro y espanto por lo que ha sucedido. Versículo 10. La palabra traducida como espanto en la Reina Valera 60 es prácticamente un sinónimo de asombro. La gente queda maravillada, asombrada, atónita, perpleja ante semejante milagro. La misma reacción que muchas veces vemos en las multitudes cuando Jesús sanaba a las personas durante su ministerio terrenal. Pero asombrarse no es lo mismo que convertirse. Maravillarse ante un milagro no significa necesariamente creer. El pueblo necesita que Pedro les explique lo que ha sucedido para que comprendan el verdadero significado de la sanidad. Y eso es precisamente lo que Pedro hace a continuación. Con el hombre sanado, aferrado a los 12 apóstoles, no los quiere soltar. Pedro predica en el pórtico de Salomón, en un sermón que seguramente ustedes estudiarán la próxima semana.
Pero ¿cuál es el resultado de su predicación? Pedro predica a Cristo y muchos de los que oyen su mensaje creen. De hecho, según Hechos capítulo 4, versículo 4, 5,000 hombres, 5,000 varones llegan a la fe. Más de lo que respondieron a su predicación el día de Pentecostés. Y solamente está contando los hombres. Ese mismo día, además del cojo que ha sido sanado, otros 5,000 hombres entran al templo, por decirlo así, andando, alabando a Dios y saltando en sus corazones por lo que Jesús ha hecho en sus vidas. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Has escuchado acerca de Jesús? ¿Has oído de las señales que Él realizó por medio de sus apóstoles? Ahora te toca responder con fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y si ya eres creyente, muestra al mundo el gozo que tienes al conocer a Dios. Como el que mostró el cojo cuando fue sanado por Jesucristo. El gozo de tener tus pecados perdonados, de tener vida espiritual, propósito en la vida, seguridad eterna y una paz que sobrepasa las circunstancias. Quizás no tienes plata ni oro, pero lo que tienes sí puedes dar a otros. Habla a las personas que conoces acerca de Jesús y de lo que ha hecho por ti, para que ellos también puedan conocer el gozo que solo Dios da por medio de Jesucristo, y para que puedan alabar a Dios también. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este pasaje que nos muestra claramente que Jesucristo no solamente murió por nuestros pecados, sino que resucitó poderosamente, ascendió a tu lado y desde el cielo está vivo y reinando. Padre, pedimos por cualquier persona aquí presente esta mañana que todavía no conoce a Cristo. No ha visto este milagro, pero ha escuchado. Y como dice el apóstol Juan, estas cosas se han escrito para que puedan creer en Jesucristo y tener vida eterna. Y Padre, pedimos también por nosotros que somos creyentes, ayúdanos, Padre, a tener una fe tan llena de gozo y contagios, que la gente nos pregunta, ¿por qué estás tan feliz? Que lo podamos contar como un día Jesucristo vino a nuestras almas y nos sanó. Y desde entonces no podemos dejar de saltar. Pedimos tu bendición en cada uno. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén.